Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Sergio Cuevas. Sergio no solo es un gran abogado, sino es un verdadero experto en las leyes y ha utilizado este conocimiento para enfocarse a resolver diferentes problemáticas a lo largo de su vida laboral. Ha tenido puestos muy relevantes en el servicio público y hoy es uno de los principales protagonistas del sector inmobiliario en Yucatán. Con Sergio pude platicar sobre sus diferentes experiencias y cómo a lo largo de su trayectoria ha tenido un verdadero impacto en Yucatán. Desde cómo se comenzó a fomentar la certeza jurídica en nuestro estado, hasta cómo hoy, con su aportación, se ha logrado consolidar y conseguir, después de muchos esfuerzos, una regulación y una normativa para el servicio de intermediación inmobiliaria. Espero que disfrutes de este episodio y te quedes con algo del sector inmobiliario de Yucatán. No te olvides de compartir y darle like a nuestro canal de YouTube y Spotify, que con esto nos ayudas a llegar a más personas y te lo vamos a agradecer, generando más contenido de valor para que puedas conocer más del mercado inmobiliario. Les dejo con el episodio. Antes de empezar con el episodio, te tengo que pedir una disculpa, ya que en esta ocasión se nos atravesó literalmente una tormenta mientras grabábamos. Un par de rayos hicieron que hubiera una intermitencia eléctrica y se perdiera gran parte del audio que ya habíamos obtenido. Logramos rescatarlo con las cámaras, pero sin duda no es la calidad que acostumbramos a entregarte, así que nuevamente les pido una disculpa y espero que este inconveniente no les limite de disfrutar el episodio, que es una gran conversación. Ahora sí, les dejo con el episodio. Don Sergio Cuevas, amigo, muy bienvenido a Un Café con Mayaquín. Al contrario, igual, muchísimas gracias por esta invitación y primero que nada te quiero felicitar porque creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer un empresario, sobre todo un empresario exitoso como tú, como una empresa proactiva que es en el sector un referente indiscutible para quienes estamos en el sector, creo que algo que es importante hacer es contribuir a la sociedad. Y una manera interesante de contribuir es manteniendo a la sociedad informada de lo que pasa, que sepan el contexto de todo lo que va sucediendo desde sus diferentes aspectos, el comercial, el jurídico, los precios, tú que eres un experto en temas de mercado, y esta interacción que tienes con la sociedad y que para todos los que estamos en el medio te seguimos y vemos lo que Mayaquín va a servir están haciendo, pues es un referente y de verdad que te felicito. Qué bueno que ojalá más lo hiciéramos. Te lo agradezco mucho. La verdad es que me menciona dos cosas. Digo, una, siempre hacemos el disclosure de que no venimos a tirar mis flores. Te proponía yo antes de empezar que fuera una conversación tan libre y sin censura como podamos. Pero la verdad, es que para mí es recíproco escucharte decir eso, tiene mucho significado para mí. La admiración, el respeto por ti en lo personal y por tu trabajo es mutuo. La realidad es que no invitamos a alguien a que venga a la plática si no tiene valor que aportar, y estoy seguro que esta condición va a ser de las más disfrutables en ese sentido. Y mencionabas esta parte de contribuir, y la realidad es que quizá para entrar un poquito en el tema me gustaría resaltar esto, ¿no? Tienes poco tiempo como inmobiliario, ¿no? Tienes dentro de AMBI, que para mí es cuando coincidimos y nos conocemos 4 años aproximadamente en la asociación que considero, por eso estoy acá, que es la que más representa y la que mejor representa los valores de un profesional inmobiliario. Cuando formalizamos la empresa en Mérida, la iniciamos fuera de Yucatán, y la pandemia que nos hizo travesuras a todos, nos hizo la travesura de regresarnos a Yucatán, que es la tierra donde he crecido y donde me he formado. Entonces encontramos en AMPI un muy buen espacio de ejercicio profesional, de interacción con los colegas y de fortalecimiento de la empresa. Y sí, en efecto, digamos que en Mérida formalmente 4 años y en el medio inmobiliario muchos años más. Te mencionaba yo la parte de la contribución, que por lo menos es y es correcto, yo tanto me lo has platicado como tiene el radar, que has estado involucrado, quizás en diferentes roles, ¿no? Probablemente siempre intermediando negocios, pero sí participando activamente en la asociación.
la realidad, amigo, que es para mí la palabra que te caracteriza, ¿no? Contribuir. Y conscientemente, cuando tú usas la palabra, la quiero usar yo porque no es participar, ¿no? Creo que muchas personas podemos participar en algo, pero no todas podemos contribuir, ¿no? Para mí contribuir implica un valor, implica que participa, pero que tu participación tiene un significado, ¿no? Y también iba a ser un poquito más adelante, porque te digo, ¿no? Quiero plantear un poco el contexto, ¿no? Como profesional, para entender la temática. Quiero que se entregue la conversación de hoy, que es todo el tema regulatorio, todo este tema que tenemos ahorita con las leyes, con el paquete de leyes inmobiliarias, con este, por fin, padrón de asesores inmobiliarios que estamos buscando se consolide dentro de la ley de SICUPI. Y pienso que has jugado un papel determinante en esto, ¿no? Y quiero tanto agradecértelo como colega, porque creo que es un beneficio para todos, y tanto siento que he participado también yo en este poquito, pero sí, de verdad que creo que esta contribución nuevamente ha sido fundamental, ¿no? En lograr lo que hoy se está logrando, ¿no? Y te lo agradezco y te felicito por ese trabajo, amigo. Y bueno, si te parece bien, para que no sea que estemos romantiqueando mucho más, cuéntame un poquito, ¿no? Cuéntame un poquito el contexto. Sergio, ya os adelantaste, estuviste fuera haciendo negocios inmobiliarios, regresas con pandemia, pero bueno, cuéntanos tanto como puedas de todo este contexto, por favor. Pues mira, la verdad es que si tuviera yo que definir en una palabra a tu servidor, a Sergio Cuevas, te diré que soy abogado. Eso es, en principio, creo que es lo que ha marcado mi desarrollo profesional, pero no solamente mi desarrollo profesional, el eje de mi participación en diferentes aspectos. Estudié Derecho, soy abogado, me desempeñé, yo terminé la carrera en el año 2000 y desde entonces siempre, en todas las facetas de mi vida profesional, siempre he estado vinculado al derecho. Tenía un despacho que atendía, como todos los estudiantes recién graduados, tenía el ímpetu de estar en el medio jurídico. Estuve en juzgados trabajando como pasante, estuve en despachos jurídicos trabajando como pasante. Tuve una gran oportunidad de trabajar en el programa de actualización normativa del gobierno, que era la oficina en donde se mandaban las iniciativas de ley que se enviaba desde el gobierno al Congreso del Estado. Ahí me vinculé al derecho desde el punto de vista legislativo. Sí. Después terminé el gobierno, el despacho, además de litigar y ver cuestiones administrativas, empezamos a involucrarnos también en la parte legislativa, asesorando legisladores en la elaboración de iniciativas, tanto legisladores locales como federales. Tuvimos ocasión de asesorar también la mesa directiva del Senado de la República. Y bueno, esto me fue llevando a involucrarme cada vez más en el sector público. Y en 2007 tuve la oportunidad de incorporarme al gobierno de Ortega. Me invitó a ser consejero jurídico. La consejería jurídica no existía. Se tenía la idea de crear una instancia que, así como en un gobierno siempre se genera una política económica, se genera una política de turismo, una política agropecuaria, se pensaba, y creo que fue una cierto, que debía haber una instancia que generara una política jurídica que tuviera que ver con mejorar el sistema de impartición de justicia, que tuviera que ver con mejorar todo el marco normativo y que también se diera cauce a la administración de todas las instancias que prestaban servicios jurídicos a la gente, al ciudadano. Entonces se creó Consejería Jurídica, que es una instancia que aún permanece como una instancia fundamental de la administración pública estatal. Tuve la fortuna de ser el primer consejero jurídico, que eso para mí es un orgullo. Y bueno, déjame por favor hacer allá un pequeño paréntesis. Estoy cayendo en cuenta, ¿no? Quizá con mucha gente más, y no puedo decir que soy
mucho más joven que tú para no saberlo, pero me parece súper relevante. O sea, ahorita que te escuchaba decir cuando te preguntaba eso, por qué crear una consecuencia jurídica, o sea, el cuidar esta política legal, ¿no? Jurídica del gobierno, creo que tiene mucho que ver con algo que hoy promovemos mucho de nuestro Estado, que es la certeza jurídica, ¿no? Y me parece muy relevante. O sea, me parece que es un tema que no solo creo que podemos unir perfectamente la conversación de la mano de todo este sentido regulatorio, sino a este bastión que quizá junto con la seguridad de Yucatán ha sido uno de los principales promotores del crecimiento económico, ¿no? Que es la certeza jurídica, tener un registro público digital, tener esta probablemente voluntad por lo menos, ¿no? de que la ley se cumpla o de que la ley sea tan justa como se pueda para ciertos sectores, entendiendo que también sería infinitamente perceptible, ¿no? y que desde muchas aristas también podrá percibirse todavía injusticia, ¿no? y que, pues sí, ¿no? Que las leyes no terminan de abarcar tanto como se pueda. Me parece fundamental, ¿no? que se haya tenido, coincido contigo, esta misión adecuada de trabajar en ese sentido, ¿no? Porque me pareció como muy simple el razonamiento, ¿no? ¿Cómo no estaba esto planteado antes, ¿no? O sea, ¿cómo no había un enfoque a cuidar que las políticas legales, jurídicas de un gobierno sean adecuadas, se actualicen de forma adecuada, se organicen de forma adecuada, ¿no? Claro, fíjate, abundando en lo que dices, debe haber una lógica de interacción de muchos aspectos que al final es lo que hace que se conforme una política. Porque por supuesto hay que modificar la ley, pero hay que ver que las instituciones estén preparadas para la aplicación de la ley, pero también hay que ver que las propias leyes estén listas para el ejercicio de los derechos que puede crear o que puede afectar una ley. Por lo tanto, las instancias que al final del día van a estar recibiendo las controversias que se generan también tienen que estar fortalecidas. Entonces, en esta lógica, una política jurídica tiene que voltear a ver todo. Y como nos pasa ahorita en la regulación de la que vamos a hablar, por supuesto que es importante que se apruebe la ley, es importante que se apruebe el reglamento, es importante que se establezcan los mecanismos para su aplicación y justo todo refuerza. Sí, justo creo que también desde esas experiencias que puedo tener al involucrar de esto contigo, venía a caer en cuenta nuevamente, ¿no? de una reunión que tuvimos con consejería muy al inicio, y que de los primeros argumentos que nos compartieron como parte del proceso de llevar a cabo, que desde mi muy lejana experiencia legislativa fue recibir un comentario que más o menos iba así: no, oye, pues sí, está súper bien la ley, pero digamos que está muy bien el documento, pero tenemos que darnos la tarea titánica de ver que este documento no pise o pase por encima o contradiga ninguna de las otras leyes que existen y que están relacionadas en esta materia, ¿no? Y bueno, o sea, probablemente es muy simplista pensar hay que crear una ley o hay que crear un reglamento, pero cómo todo eso tiene una afectación multidimensional. Y me parece que, de nuevo, tener un enfoque, tener área de este gobierno especializada en eso es la base para poder tener certeza jurídica, ¿no? Sí, pero o sea, me gustaría que sobre la conversación vayamos profundizando un poquito, porque tendrá que ver con el proceso de todo eso que hemos estado pasando, que queremos contar. Pero la otra es regresar un poquito más todavía, como hiciste lo que me estuve interesando con las compartidas. Pero, ¿cómo es esto de asesorar legisladores, ¿no? Porque de este despacho que asesoraba legisladores de todos los tamaños y de todas las comunidades, ¿cómo es este trabajo, no? Pues mira, la verdad que es un trabajo muy bonito. Creo que es de lo que más satisfacción da, de estoy franco, porque las características de un legislador es que, bueno, tiene que ser un personaje que sepa, por supuesto, digamos, el perfil que reúne tiene que ser alguien que esté consciente de la realidad social, que la quiera transformar. Y un tema bien importante es que la gente le dé su voto de confianza para que
para que llegue a una posición presidente a transformar, pero finalmente también tiene que tener conocimiento técnico desde la elaboración, cómo se elabora la iniciativa hasta el impacto que va a tener en la sociedad, cómo se estructura a partir de la relación que va a tener con muchas otras leyes y temas. Y esta es la parte en la que mi primer trabajo, que fue trabajar en el programa de actualización normativa, donde con gente experta y muy profesional fui aprendiendo y me fue apasionando el proceso de construcción de una norma, ¿sí? Y después poderlo llevar a que con los actores que están permanentemente en contacto con esta reforma legislativa, que son legisladores, poder trabajar con ellos, ayudarles a hacer sus iniciativas, entender lo que están pensando, cómo transformarlo y además cómo contribuir con ideas a este paso, pues para mí fue sumamente enriquecedor. Cuando tuvimos ocasión de estar en consejería, entonces ahí sí tuve la posibilidad de proponer la creación de una subconsejería de legislación y normatividad, que era un área específica que no existía en el gobierno, que todavía se mantiene, que pudiera dedicarse precisamente a tener un equipo amplio de expertos que pudieran estar tomando de la sociedad, no solamente de lo que al Ejecutivo le interesa, lo que en el Congreso está sucediendo, sino poder tomar de la sociedad sus intereses, sus inquietudes, transformarlas en leyes. Fue una experiencia muy bonita porque ahí trabajamos con muchas asociaciones civiles, trabajamos con muchos sectores de la sociedad, y en esa época se enviaron al Congreso y se aprobaron alrededor de 72 iniciativas en 5 años. Entonces, es, creo yo, de las partes más satisfactorias, porque sí soy un absoluto convencido que la ley es un gran elemento de transformación social. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tienes la posibilidad de modificar normas, que estas normas, además de hacer sentido hacia un sector, hagan sentido hacia la sociedad. Porque por ser una ley, un agente de cambio, si no se cuida, pues puede ser negativo en contextos sociales. Eso justo me hace pensar, quería preguntar, ¿no? No sé si cómo se siente esa palabra adecuada, pero quizá puede darte la línea de hacerme algunos comentarios. ¿Qué se siente, ¿no? Tener esta capacidad de impactar de una manera tan directa el desarrollo de un Estado, ¿no? De escucharte, oye, cree esto, ¿no? Cree esta área, ser consejero jurídico con lo que implica, me parece que es una posición de mucho impacto, ¿no? Hay mucha trascendencia. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo afrontas? O sea, te escucho después contar ahorita, ¿no? Quizá esta responsabilidad que hay que tener, ¿no? Pero me da mucha curiosidad de preguntarte esto, ¿no? O sea, de tratar de entender cómo se mira desde allá ese trabajo. Mira, esto yo creo que es consustancial en general al servicio. El servicio público tiene que ir siempre con ese sentido. Y no importa la posición, yo he entendido en el servicio público, muchas veces quien está al frente de una ventanilla tiene la capacidad de transformar vidas. Y parece a veces que el ejercicio del servicio público más modesto no puede hacerlo, pero sí puede. Por supuesto, mientras más amplia la responsabilidad, quizá el nivel de impacto puede ser más amplio, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo estar frente a una ventanilla que tener la posibilidad o la responsabilidad de enviar iniciativas del Congreso, de crear o desaparecer instituciones, de impactar de manera directa en presupuestos, en muchas ocasiones. Yo lo disfruté mucho, lo hice siempre, era muy joven cuando tuve esta posibilidad. Yo entré a consejería jurídica a los 31 años y bueno, voy a estar muy contento de que los consejeros y luego se quedaron muchas como en hobby, se me tocó redactar un poco y impulsar la primera gran reforma al sistema de impartición y administración de justicia. Cuando venía un sistema de justicia penal en el país, se implementó, y además Yucatán fue modelo nacional de ese proceso de redacción de justicia penal.
y muchas otras cosas que al paso del tiempo hay que seguir actualizando. Ya el sistema de justicia en Guatemala sufrió varias modificaciones. Platicábamos con todos los asociados de AMPI, de ayer que tuvimos ocasión de platicar con el director del INSECUNFI, y nos contaba este proceso de modernización que ha sufrido los últimos 4 o 5 años, que además lo mantienen en la vanguardia. Pero, por ejemplo, el registro público en aquel entonces estaba por un problema de una mala digitalización, que empezamos a tratar de resolver un problema que derivó en la creación del INSECUNFI, en aglutinar en una institución catastro, registro público y en ese entonces archivo notarial. Y hoy ver cómo ese proceso no se detiene y sigue modernizándose, la verdad es muy, muy satisfactorio. Entonces, el servicio público en general te da esa posibilidad. Yo lo disfruté mucho. Después, terminando el servicio público, me retiré del servicio público, estuve haciendo otras cosas. Estuve en Ciudad de México viviendo 8 años. Allí tuve ocasión de convivir con mucha gente de todo el país. Y mientras yo estaba conviviendo con gente de otros estados, Yucatán venía creciendo en materia inmobiliaria. Y te quiero compartir que en el despacho, cuando fundé el despacho en 2001, estuve asesorando a legisladores, estuvimos haciendo muchas cosas, pero también estuvimos haciendo operaciones inmobiliarias. Y también de todas las cosas que Sergio ha hecho en su vida desde el 2001 y particularmente desde el 2003, pues empecé con esta parte del sector inmobiliario, que digamos dejamos un poco en pausa esos tiempos del servicio público, que retomamos en 2013, al punto de que en el 2017 decidí abrir el INAYAP, que nace y surge en Ciudad de México. Teníamos oficinas en Ciudad de México, empezamos a formalizar la actividad inmobiliaria. Vino la pandemia y por temas obviamente familiares venimos a resguardarnos en una pandemia que pensamos que iba a ser transitoria y que sí lo fue, pero tardó mucho más tiempo del que todos esperábamos. Y siempre digo que lo mejor que me pasó en estos últimos años de mi vida fue regresar a Yucatán, de resguardarme en una pandemia, en donde derivó que pues, cerramos oficina en Ciudad de México, venimos en Yucatán, abrimos oficina y aquí estamos trabajando muy contentos. Y luego esta nueva faceta de poder encontrar en la asociación de NAMPI un espacio también de participación hacia la sociedad, a mí me ha sido algo muy padre, porque también me vuelvo a topar después de varios años con la posibilidad de retomar un poco este trabajo de arrastrar el lápiz en iniciativas que lo habíamos dejado atrás. Y bueno, hoy con todas las reformas que AMPI ha venido impulsando desde hace muchos años, que tuve esa oportunidad de participar, regreso un poquito a esta parte del sector legislativo, ¿no? Y qué bueno que con el empuje de AMPI, el Estado identificó esta problemática que se da, y hay que reconocer que fueron sensibles en que tomar las propuestas que se daban para solucionar un problema que es evidente y regular la actividad de intervención del Estado, creo que es importante, y qué bueno que se ha hecho. Y bueno, seguimos con la empresa haciendo lo que hace el sector inmobiliario, comercializando inmuebles, prestando asesoría jurídica especializada a inmobiliarias, a desarrolladores, a personas físicas que quieren vender o comprar inmuebles, y bueno, también participando de la asociación. Pues celebro contigo el regreso, ¿no? a Yucatán. Creo, de verdad que me parece que es un jugador de equipo, y también quiero mencionarlo porque, bueno, no solo en esta contribución, sino muy dispuesto a sumar como sea, ¿no? De todo eso que escucho que has hecho, que nuevamente la felicitación, el admirar estos impactos que has tenido, el que llegues
con esta disposición de sumar, creo que es algo que también es muy digno de mencionar y por eso lo hago ahorita. Creo sin duda que es un jugador de tipo muy pequeño. Te digo que celebro esto porque además nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque veníamos en una etapa nosotros trabajando mucho el tema de esta ley inmobiliaria que por lo menos tengo que por 14 años hablando con la vieja guardia, como decimos, de AMBI. Han habido diferentes esfuerzos interrumpidos por diferentes razones, ¿no? Pero por allá, digamos que el dato estadístico era que llevábamos más de 14 años intentando obtener una ley inmobiliaria, ¿no? Y pues también con muchas otras cosas teníamos un avance importante con este gobierno, digamos, estatal que está por terminar, y se atravesó la pandemia, ¿no? Justo teníamos una buena relación con el consejero político en ese momento, que era Mauricio Tapan. Le pudimos plantear a Mauricio lo que ya habíamos avanzado, el gobierno lo veía con muy buenos ojos, pero se atraviesa la pandemia y obviamente las prioridades cambian radicalmente, se va a la congeladora todo esto, y cuando empezamos a retomar quizá mediados, quizá ya un poquito más de salida de la pandemia, cuando el gobierno pudo tener un poquito de aire, ya no está con el tema de las vacunas, con las locuras de los hospitales y las camas, ¿no? ya era como que una reincorporación. Creo que es cuando te sumas, ¿no? de ese momento clave. Y pues bueno, quizá platicar un poquito de este proceso, ¿no? Me gustaría que me ayudes a que la gente entienda cómo es este proceso legislativo, ¿no? Y si me permites empezar con quizás señalar que en nuestro caso, y me parece que la mayoría de las veces así, o así debería de ser, una ley viene a resolver una necesidad, ¿no? A resolver una problemática o a dar una línea sobre la cual se debe trabajar para resolver una problemática, ¿no? Y en nuestro sector inmobiliario, la problemática era la informalidad, ¿no? La problemática era que siendo un sector tan determinante, siendo un sector que la parte, digamos, de la construcción, de los desarrolladores, como un ente de negocio, con personas morales, está bastante regulada, digamos, pero muy poco actualizada, ¿no? Pero la parte de la intermediación, que es lo que predomina en AMPI de alguna manera, ¿no? La comercialización, históricamente ha sido un tema informal, ¿no? Y con el crecimiento de la ciudad y con esta etapa que te tocó ver, quizás así de lejos, de Ciudad de México, y que al mismo tiempo te trajo de nuevo por los negocios que generaba, ¿no? Por ese, pero tanto en un punto, oye, ¿qué está pasando en Yucatán? Cuéntame, tú que eres de allá y tal, no. Empezó a generar que todo el mundo quiere involucrarse, ¿no? Y por una parte, tanto la postura de API como la postura del Mallorquín ha sido, pues todos somos bienvenidos. Al final, siempre digo que todos empezamos de cero, ¿no? Nadie nació, nadie estudió asesor inmobiliario, ¿no? No existe esta parte. Todos empezamos desde otro lugar y vamos batallando y vamos aprendiendo. Pero la problemática tiene que ver con la poca voluntad, digamos, de profesionalizarnos, ¿no? La gente, en general, parte de ella por lo menos, escogía o prefería vender propiedades en una zona de confort, con cierto desconocimiento, negligencia, ¿no? Y es esto más grandes cantidades de personas sumándose lo que generaba una problemática, un riesgo importante para nuestro estado de estar teniendo personas trabajando con el patrimonio de las familias, con los ahorros de muchas personas, por el simple oportunismo de aprovechar el auge que tenían nuestros clientes. Probablemente, creo que desde esta óptica es desde la que se ha estado buscando siempre tener una ley que nos pueda regular. Parte de este proceso o de los comentarios que hemos recibido en esos ejercicios que hemos implementado a socializar, ha venido este comentario que probablemente somos el único gremio
buscando autorregularse, ¿no? Normalmente es la autoridad quien busca regular. Oye, a estos hay que regularlos. Nosotros estamos alzando la mano de hace rato pidiendo, regúlame, pon reglas, ¿no? Pon barreras de entrada, filtros. Y pues bueno, se visualizaba que un tema con autoridad, un tema a través de una ley, pero también a nivel país, ¿no? AMPIA ha sido uno de los principales entes que ha impulsado las leyes en diferentes estados. Ya hoy, y yo creo que tú tienes el dato más claro que yo, pero hay una ley especial de reforma inmobiliaria en 25 estados. Y como que también percibíamos que teníamos un rezago nosotros, ¿no? En ese sentido. Fíjate que algo que yo identifico, Iván, precisamente esta transformación que se da a partir de reformas legales. Normalmente lo ideal es que la ley, la regla, la regulación surja para prevenir un problema que se va a generar. Entonces es importante antes de que surja el problema anticiparse y poner las reglas que impidan que se genere y que pueda ser un instrumento de control, digamos, o contención de un problema de orden. Eso es lo ideal. Y creo que es precisamente lo que AMPI venía planteando desde hace muchísimos años. Oye, hay un sector que finalmente se va a convertir en un sector relevante en el crecimiento económico del Estado. Es evidente que Yucatán tiene una vocación de servicios, tiene una vocación naturalmente va creciendo económicamente, sobre todo a partir de la seguridad, de la conectividad, de la ubicación geográfica, y con todos esos elementos era previsible que el Estado iba a crecer, y al crecer el Estado crece la demanda de bienes inmuebles. Entonces, lo que AMPI venía diciendo muchos años atrás es: oye, vamos a regular, vamos a ir poniendo orden. ¿Cuándo surge la ley? Cuando ya el problema es más evidente. Que eso es lo que normalmente pasa, desafortunadamente, en la materia legislativa. El problema está allá, y cuando el problema empieza a rebasarse, hace que las autoridades, las instituciones empiecen a voltear a ver que en efecto hay un problema. Entonces, lo ideal sería que cuando las voces expertas que están viviendo la problemática señalan que viene, es cuando se atienda. Pero la verdad es que la dinámica así es. La realidad a veces nos va superando. Yo identifico que eso fue pasando en el proceso de esta ley inmobiliaria, porque también sé cuántos años atrás se había venido planteando, e identifico que cuando ya viene a ser un problema que empieza a rebasar y a la propia autoridad, es cuando se toma la determinación. Y creo que al final del día este fenómeno que es muy natural fue el que se presentó. Como tú dices, muchas veces seguramente lo has escuchado. A mí me preguntan: oye, ¿tú ves una burbuja inmobiliaria? Yo digo, bueno, sí hay un boom inmobiliario, pero no es artificial. Yucatán es un estado que crece más allá del promedio nacional. Es un estado que viene a las empresas, al que está viniendo mucha gente a vivir. Es un estado que económicamente tiene mucho potencial. Hay proyectos de infraestructura relevantes, y eso necesariamente implica el crecimiento de la vivienda. Entonces, al crecer la oferta, pues también crece el actor que se involucra en el proceso de venta. Entonces, creo que llega un poquito tarde la normatividad, pero a tiempo. Como dicen, ¿no? Siempre estas cosas terminan siendo más reactivas que proactivas, ¿no? Y me parece una adecuada tu aclaración, porque es muy cierto. Realmente hace 7, 8 años veíamos claramente la problemática de que había gente informal, tanto bandida como inconsciente, digamos, o sea, gente actuando de manera inadecuada, no profesional, por alevosía y ventajas y por negligencia, ¿no? O sea, en ambos casos.
Y no necesariamente un tema de la cantidad de gente que estaba con esto, sino simplemente que constantemente identificamos estas situaciones. Me parece que nuevamente la pandemia detona un poco esto también, ¿no? Porque muchísima gente que en esta versión home office, en esta versión de nómada laboral, en esta versión de que es en chamba porque cerró la empresa, ¿no? Me voy a vivir a un lugar más cómodo y me voy a dedicar a vender empresas, ¿no? Y sí se detonó un poquito más en la cantidad o en la intensidad de esto que está pasando, pero bueno, también un poco no puedo dejar de ser filósofo y de plantear que todo pasa en un momento adecuado, ¿no? Realmente, como dices, quizás es complicado hacerlo en el tiempo óptimo, ¿no? También quizá hoy entiendo que el gobierno tiene muchas prioridades, ¿no? Y darle prioridad a algo que no está por explotarles pudiera parecer sensato dejarlo ahí como que en segundo plano, ¿no? Pero realmente, bueno, hoy creo que pues se ha dado esto, ¿no? Que celebramos, que pienso que es un gran logro para nuestro estado, para nuestro sector, ¿no? Por lo menos hablar específicamente de esta creación del padrón, ¿cierto? De esto que quizá también mencionar, Gustavo, que fuera una ley especial como en otros estados y que quizá no se logró de esa forma, pero que al final está agarrando forma dentro de esta quizá modificaciones o estructura de la ley de desarrollo, y ahí se está planteando el valor, ¿no? Sí, indiscutiblemente es un hecho que la ley siempre es perfectible. Entonces, yo creo que lo relevante en este caso es que se ha logrado regular, y creo que vale la pena que seamos específicos en el problema. El problema fundamental es la existencia de un gran número de asesores inmobiliarios, que el que haya muchos no es problema. El problema es que muchos de ellos, por diferentes razones, no cuentan con los conocimientos de la experiencia y el conocimiento específico que deben de tener cuando se trata de asesorar el patrimonio de familias. Siempre pongo el ejemplo de que cuando una persona va a comprar una casa, pues lo hace con el esfuerzo generalmente de muchos años. Leía yo en una ocasión que a las personas que mejor les va pueden tener posibilidad de en su vida comprar un inmueble en promedio 3 veces en su vida. Y hay muchísima gente que nunca tiene la posibilidad de comprarlo. Entonces, esa compra, sea que es la única vez o que sea en una segunda o tercera ocasión, es muy importante. Y ponerte en manos de un asesor que puede no darte la mejor recomendación, que no está ajustada exactamente a las necesidades que tú tienes, que no va a satisfacer como es debido tu requerimiento en este caso, y peor aún, que te ofrezca un producto que puede ser inclusive fraudulento, como los famosos lotes de inversión que tú y yo conocemos y sabemos el grave riesgo en el que pone un asesor inmobiliario que nos ofrece el patrimonio de las personas a las que se le ofrece, que muchas veces los matan. Pues es algo que amerita mucha atención y hay que cuidar. Por eso la importancia no de reducir el número de asesores, sino de incrementar el nivel de profesionalización, que eso es lo que creo que hay que entender muy bien. Y que no se quiere reducir el número de asesores, sino lo que se quiere incrementar es el nivel de profesionalismo de cada asesor. Es correcto. Y incluso me gusta profesar que la competencia es sana para el mercado. A través de la competencia, las capacidades crecen, aumentan, ¿no? La exigencia mejora en ese sentido. Por eso me gusta un gusto claro, porque no es un tema de cantidad, es cierto, es un tema de calidad, ¿no? Si vamos a ver 10,000, como probablemente hoy pienso que habemos en este sector queriendo comercializar propiedades, que sean 10,000 personas capacitadas para poder
prestar estos servicios, ¿no? Para poder dar esta asesoría integral que tanto planteamos. Tienen que poder dar desde una óptica comercial, desde un conocimiento nacional, desde un conocimiento de mercado, pero también es un conocimiento legal, también es un conocimiento fiscal, también es un conocimiento financiero. ¿Cómo fue desde tu óptica este proceso de la ley, ¿no? No sé si llamarlo de la creación de la ley, porque bueno, ya comentamos que pudo haber venido de muchos años atrás, que se fue retomando, pero digamos que desde el momento en el que tú te involucras, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo veo te diría dos aspectos. Primero, el aspecto interno, desde AMBI como asociación que viene empujando este proyecto. Por supuesto que AMBI tiene como el actor que aglutina específicamente a los asesores inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios, tienen muy clara la problemática. Y por un lado era poder aterrizar en un documento que tiene que ver con una posible norma, esta solución que era sencilla. ¿Cómo hacemos que cualquier asesor que preste un servicio de intermediación en bienes inmuebles tenga los conocimientos necesarios y entonces poder establecer requisitos y mecanismos? La licencia de asesor inmobiliario, el registro de asesor inmobiliario y los requisitos que se deben de cumplir para tener estas dos, creo que era la manera en la que AMBI veía que era factible poder profesionalizarla. Pero por el otro lado, ¿cómo hacer que este problema que era evidente pudiera captar la atención de los tomadores de decisión en materia de transformación normativa? Ese era el gran reto, ¿no? Y fue la parte que me tocó desde la asociación ver y recordarás que decíamos, oye, hay que tener una reunión con el secretario de Fomento Económico Ordense, que lo recibió, nos escuchó, fue muy receptivo, pero también hay que tener una reunión con el consejero jurídico, que también nos escucharon, la secretaria de gobierno, diferentes diputados, y entonces estar tocando las puertas para llamar la atención de los tomadores de decisiones era un reto y se hizo, pero creo que lo que logró hacer el clic es que el sector inmobiliario tiene muchos retos. Es uno de los sectores económicos más importantes que dan sustento al crecimiento económico que tiene, ¿sí? Que detonado por la seguridad, por la conectividad, representa un sector fundamental en el crecimiento. Y al haber distintas problemáticas que había que atender, como detener el crecimiento desordenado, el crecimiento urbano desordenado del Estado, detener lo que viene pasando en municipios, sobre todo en municipios conurbados a Mérida, que van surgiendo asentamientos humanos que no tienen una correcta regulación, entrar bien a la planeación, ¿sí? que tiene que ver con muchas aristas. Entonces, la insistencia también de asesores que están ofreciendo un producto inadecuado, que no tienen la capacitación, era un problema adicional que creo que se conjuntó estas distintas coyunturas en la intención de regular. Así lo percibo. Entonces, quizás esta intención de AMFI de muchos años atrás, de oye, regula el sector inmobiliario, regula a los asesores por barreras de acceso, incrementa el nivel de profesionalismo que debemos de tener. Si todos estos otros problemas no estuvieran inmersos al mismo tiempo, quizás hubiera sido muy difícil que se volvieran a ver, pero como era uno más de los distintos problemas que había que atender, esto derivó en la posibilidad de concretar. Así es como yo lo percibo. Coincido, o sea, me hace pensar también en eso. Simplemente, uno de los, digamos que, si bien la problemática de la falta de profesionalización es relevante, históricamente ha estado, ¿no? Y de alguna manera pues, no se había logrado conjuntar el esfuerzo que tenés para que se dé. Creo que cuando esta falta de profesionalismo y de calidad le da gasolina a la promoción de proyectos responsables, a la promoción de proyectos inmobiliarios que no suman al desarrollo ordenado de la ciudad, es cuando cobra cierta relevancia también, ¿no? Porque probablemente, visto de otra manera, si solo se hubieran trabajado las leyes de asentamientos inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, también humanos, pero en desarrollos inmobiliarios tal,
y hubiera hecho falta también este punto de que, oye, necesitamos también meter en orden a estas tantas mil personas que hay, ¿no? Y se vuelve creo que parte de la cultura en la que se va dando las cosas, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo había yo visto así, pero quizá no le estaba dando ese peso a cómo la problemática que quizás surge también de los lotes de inversión, los proyectos fraudulentos que no se están entregando, ¿no? Estas otras problemáticas del crecimiento no ordenado del sector vienen a generar también la relevancia para esto. Sí, sin duda, y el testimonio claro es que esta regulación que nosotros como inmobiliarios festejamos, que es poder tener un registro de asesores inmobiliarios, una licencia para poder ejercer como asesor inmobiliario, es solamente una parte de un paquete mucho más amplio que tiene que ver con la regulación de la ley de asentamientos humanos, ¿sí? La generación de nuevos instrumentos de planeación urbanística, nuevos requisitos que deben de cumplir los desarrollos inmobiliarios, inclusive la ley de gobierno de los municipios, en donde se establecen nuevas reglas para que los ayuntamientos puedan estar autorizando desarrollos inmobiliarios, y por supuesto la ley del INSECUPI, que trae varias aristas desde el punto de vista inclusive catastral. Entonces es un paquete amplio en el que se inserta, porque creo que va buscando cómo resolver diferentes problemáticas. No vale la pena entrar a discutir si los instrumentos que se toman para regular el problema son los más adecuados. Lo que a mí me gusta de este conjunto de normas es que están viendo el problema y están intentando resolverlo desde varios puntos de vista. Entonces, al final, hay que echar a andar las nuevas reglas e identificar si son eficaces. Y si no son eficaces, habrá que impulsar que se ajuste, ¿sí? Porque esa es la naturaleza de la transformación administrativa. Por eso la ley es un cuerpo vivo, ¿sí? Que tiene que ir dando resultados, que se tiene que ir midiendo y que debe de irse transformando. Tuve ocasión de participar en la iniciativa de modificación de ley de notariado, por ejemplo, en el 2009, y había resistencia del gremio notarial para modificar la ley, que además venía aparejada con la creación del INSECUPI. Y en aquella ocasión yo les comentaba a los notarios: oigan, vamos a queremos el respaldo del gremio de notarios para poder crear estas nuevas figuras como el protocolo abierto y otras figuras interesantes. Y les decía, y el compromiso es que en un año volvemos a hacer una modificación administrativa, es decir, miramos lo que va pasando y inmediatamente tomemos las medidas para corregir. Y así se hizo, ¿sí? Y la verdad es que es importante tener siempre la voluntad de seguir revisando y modificando las normas que se van haciendo, porque además, si no tienes la norma, no identificas el problema. El problema es que la propia norma va generando. Yo creo que la ley inmobiliaria, el registro, la licencia, pues estará ahora en un proceso de observación, y así como AMPI fue un impulsor de su creación, tendremos que ser impulsores de los ajustes que sean necesarios para hacerlo más efectivo. Sí, cierto, ya mencionabas que nuestra perspectiva para mí ha sido parte igual de las conversaciones que he estado teniendo con diferentes personas, ¿no? Tanto quizá colegas que no tienen tanta información y que tienen esta curiosidad y que nos han preguntado, como quizá tanto colegas como actores de otras cámaras, ¿no? Creo que parte de lo cultural también que se da, y que si bien pues creo que AMPI tiene un gran mérito, ¿no? Creo que también es justo decir que tuvimos mucho apoyo para este empuje con Canadeli, ¿no? Con CEMIC, con Canacho, ¿no? Para que desde su cancha y desde sus intereses de no solo la ley de INSECUPI, sino de todo este paquete, se dieran, ¿no? Las regulaciones. Y la participación de la iniciativa privada me parece fundamental, porque al final pues son los que están en la batalla del día a día, ¿no? Y si bien creo que es muy válido cuestionar
desde dónde vienen las propuestas de la iniciativa privada, porque puede ser un sesgo natural, querer sobreprotegernos o querer jalar agua para nuestro molino, como a veces dice, ¿no? También creo que son los que verdaderamente tienen el expertise del segmento, del sector del que estemos hablando, y que de la mano con la autoridad, de la mano de alguien que tenga un expertise legislativo, construir una herramienta que funcione bien, ¿no? Creo que eso también ha sido parte de esta coyuntura importante del momento, ¿no? El gobierno muy adecuadamente ha tenido una buena comunicación con la iniciativa privada, ¿no? También hay que reforzar esta parte donde será infinitamente perfectible, y así como ya mencionamos y por reforzar participamos en esta, digamos, elaboración. Entonces estar constantemente involucrados en esta búsqueda de mejora continua, ¿no? En esta búsqueda de ojalá se puedan tener los mecanismos adecuados, porque con las experiencias que tenemos de lo complejo que es llevar esta burocracia y estos tiempos y bueno, ¿no? Los análisis que conllevan y demás, poder tener mecanismos también de ajuste a corto plazo, porque si no se vuelven obsoletas, ¿no? Las leyes se vuelven obsoletos, los reglamentos, la implementación de esto, si no se vuelve eficiente, el mismo gremio lo va a dejar de abanderar, ¿no? Sí, creo que tocas un tema que es fundamental, porque la implementación va a depender mucho del nivel de apropiación que tengan los actores, los sectores en relación a la regla. Sí depende mucho también de cómo la autoridad toma la determinación de aplicarlo, ¿sí? Por eso toda ley tiene que ir acompañada de atribuciones a la autoridad, de facultades de supervisión y también de sanciones. Pero lo más importante es que no se llegue al punto de que la autoridad tenga que sancionar a los que no la cumplan, sino que el cumplimiento de la ley sea porque el actor al que va dirigido se apropia el beneficio que le da. Y yo ahí lo que te quiero decir desde la óptica, como yo lo veo, es que cuando el asesor inmobiliario que está hoy en la calle está haciendo un trabajo que es padrísimo, que es poder acercarle a un posible comprador un inmueble que satisface sus necesidades, que atiende los requerimientos específicos de una familia, desde el número de cuartos, desde el presupuesto que tiene, la ubicación que requiere para poder desarrollarse y desenvolverse bien, eso que es tan importante para la vida de una familia. Cuando el asesor inmobiliario se dé cuenta que esta necesidad de certificarse, de registrarse, de obtener una licencia, lo que le va a generar es mejores condiciones de atención a un cliente y por lo tanto mejores y más y mejores negocios, ¿sí? Le va a dar elementos diferenciadores en su desarrollo profesional, pues seguramente cuando lo entienda bien, pues va a darle gusto poder cumplir. Como cuando te certificas en la certificación de asesor, el estándar de competencia del programa Conocer, es un satisfactorio que no solamente tú sabes que eres capaz de brindar un servicio, sino que hay una autoridad que se cerciora y te certifica como un profesional para poder prestar el servicio que tú estás prestando. Esa satisfacción nadie te la quita, y es algo parecido a lo que puede suceder con el registro de la licencia. Me parece que sí. Me gustaría incluso señalar un poco de la mano del tema de esta posible licencia y el padrón. Esta satisfacción que te da resultar certificado y competente para la certificación tiene mucho que ver con el esfuerzo que conlleva obtenerlo. Claro, ¿no? Tiene mucho que ver con tanto el expertise que ya traes, que va de la mano de un esfuerzo, ¿no? De esfuerzo de años, esfuerzo de aprender, esfuerzo de mejorar,
como tiene que ver con el esfuerzo quizá de corto plazo que tuviste que implementar para estudiar, para ir al curso, para tomar la alineación, para pagar, para inscribirte, para presentar tu examen. Me tocó ser evaluador varios años, ¿no? Yo siempre les decía que no deja de ser complejo, ¿no? El sentarte enfrente de alguien a ser evaluado, ¿no? En esta ayudadita que buscaba darles para sacudirnos un poco los nervios, y me tocó ver, bueno, yo mismo evaluándome me he sentido nervioso, ¿no? Y me tocó ver a personas con mucha experiencia que yo sabía que tenían muchos conocimientos, pero como los nervios empezaban a jugar, ¿no? Y era un tema donde sentirte evaluado, ¿no? Te tiene esto. Pero creo que afrontar ese reto, prepararte y darte cuenta y validar que no solo para ti como periodista, sino para una asociación, un organismo, como hacer, bueno, tienes las capacidades, resulta satisfactorio. 100% creo que de la misma mano va el tema de poder tener una licencia, ¿no? Y lo menciono así porque creo que tiene que ver con estos mecanismos que ya dijimos, que tienen que ser eficientes, porque si entonces está bien, se regala la certificación o se regala la licencia, pudiera resultar completamente contraproducente. Porque entonces vamos a legitimar a gente que pagó o que, no sé, ¿no? Cumplió con 2 o 3 cosas que si no son las adecuadas, entonces no va a tener el impacto que se busca. Claro, y es aquí donde tiene mucho que ver lo que preguntábamos hace rato, ¿qué se siente desde el servicio público saber que estás incidiendo en la solución de problemas con la vida de la gente? Y yo creo que la regla ahí está, o sea, la norma ya surgió, hay la obligación de crear un registro de asesores inmobiliarios, de otorgar una licencia, de verificar que cada uno de los interesados cumple con los requisitos, que no es otra cosa que demostrar competencia y demostrar que estás en un estándar de conocimiento, que eres capaz de tener en tus manos el patrimonio de gente que va a comprar y que a lo mejor es la cosa más importante de su vida. ¿Sí? Entonces, el que la autoridad sepa que eso es lo que subyace debajo de estas reglas, y que quien va a obtenerlas sepa que una vez que lo logre, pues se convierte en un asesor distinto al que era antes. Creo que va a ser la clave. Por eso, como tú bien dices, hay que ver que en este proceso de implementación de la legislación secundaria se cuide todos los mecanismos, se cuide muy bien los requisitos, los plazos, los términos, los mecanismos que la autoridad tenga para supervisar, para validar, para que le acredite esta capacidad, que no sea, mientras más objetivo sea el mecanismo para saber que eres competente y menos intervenga el criterio de la autoridad, sino que y es posible establecer planes, evaluaciones muy objetivas. Entonces creo que va a generar mayor confianza. Y por el otro lado, hay otro punto que subyace, porque lo vemos desde el punto de vista del asesor, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la sociedad. Y la sociedad, aquella persona que tiene sus ahorros y que sabe que quiere comprar una casa, que sabe cuánto tiene para comprar una casa, un terreno, un departamento, pero que requiere la asesoría profesional, qué gusto le va a dar que este asesor al que le dé su confianza sepa que está en un registro de asesores profesionales, que tiene una licencia, que para haberlo obtenido tuvo que demostrar que tiene conocimientos, experiencia y capacidad, que si la ha podido revalidar es porque permanentemente se viene actualizando. La ley establece no solamente el acreditar la competencia, sino haber tomado determinadas horas de capacitación cada año, lo que te hace tener que mantenerte actualizado precisamente de los cambios legislativos, de las condiciones de mercado, el que sabe, el ciudadano, que lo que está pagando corresponde exactamente al precio correcto del inmueble y que hay un asesor que le está ayudando a identificar esos elementos, pues también es un factor de mucha confianza para la sociedad. La sociedad se va a sentir más confiada,
No sé si te ha pasado, pero de repente hablas con un propietario que quiere vender y te dice, ¿eres asesor inmobiliario? Sí, no, yo no trato con asesores. ¿Y por qué no trato con asesores? Porque no hay confianza. Porque precisamente en la calle hay gente que se dice asesor inmobiliario que no tiene la capacidad, porque ha voluntario o involuntariamente ha decepcionado en su desempeño a la gente y ha generado esa desconfianza. Qué bonito sería, qué interesante sería que por el contrario, yo quiero vender mi casa y digo, necesito a un asesor, pero ¿cuál? Ese que es profesional, ese que está registrado, ese que está certificado, ese que tiene su licencia y que le puedo poner en sus manos mi patrimonio y sé que estoy bien resguardado. Eso es un poquito lo que la ley busca, amplia, impulsar y esperemos que vaya sucediendo. Dos cosas. Una, creo que parte de estas malas experiencias que tienen la sociedad, los usuarios, ¿no? Tiene que ver sin duda con las faltas de profesionalismo, pero también tiene que ver con un tema de comunicación y de discurso, porque hoy se ha normalizado decir que somos asesores inmobiliarios. Ya es el término, ¿no? Socialmente aceptado. Cuando, por un lado, propongo y promuevo que es súper digno, súper válido, súper profesional decir que eres un promotor o un vendedor de propiedades, puedes tener tanto muy buen negocio como habilidades muy destacables en ese específico, en esa específica actividad. Yo me especializo en vender y domino el proceso de venta a la perfección y soy muy bueno comunicándome, soy muy bueno promoviendo, anunciando, visibilidad. Yo no estoy válido. En algún punto, ¿por qué se puso de moda? ¿Por qué todos queremos ser asesores? Pareciera que suena más sexy, ¿no? Pareciera que suena más como relevante, ¿no? Pero la realidad es que ser asesor implica que necesitamos tener esos conocimientos, y es como pretender que tengo una maestría que no tengo, ¿no? Porque quizá tener una maestría se ve más bonito en tu currículum, y por eso digo que entonces tengo una maestría. ¿Maestría en qué, Iván? De la vida, ¿no? O sea, no tengo un título, no estudié nada, no puedo decir que tengo una maestría. Me parece que es parte de esta problemática, ¿no? Que hoy, probablemente si no tienes una licencia, pues no podrás decir que eres asesor o un profesional inmobiliario, ¿no? Y la otra es, qué complejo resulta implementar estas cosas. Es decir, escuchaba hoy las horas de capacitación y la certificación y buscar que sea eficiente, proponía yo, buscar que sí tenga estos dientes que hemos buscado que tenga para que al final, si alguien se porta mal, pues que reciba una consecuencia, porque si no se va a seguir portando mal, pero al mismo tiempo que no sea algo excesivo, ¿no? Que no sea algo, nos preocupaba mucho a lo largo de este proceso, que no sea algo que castigue a los que ya buscamos hacer las cosas bien, ¿no? Y que eso desmotive que la gente se quiera profesionalizar porque tienes una visibilización. Decíamos, yo ya me porto bien, ¿no? Yo estoy aquí formalmente, yo tengo una oficina, yo tengo una marca, yo tengo un lugar que me puedes venir a buscar si me porto mal. La ley tendría que, sin duda, tener un piso parejo tanto para mí, pero como para los demás, que son los que típicamente se portan más mal. Que muchas veces, insisto, por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de inteligencia. Pero si me porto mal y no hay consecuencias, ¿cuál es el motivador para portarme bien? Si me porto mal por desconocimiento y no hay consecuencias, ¿cómo voy a entender que me estoy portando mal? A ver, fíjate que por eso es bien importante entender cómo cada una de las distintas figuras que la norma ha establecido son relevantes. Recordarás que nosotros decíamos, es bien importante que exista el registro de asesores inmobiliarios, pero también la licencia, porque había voces que decían, un registro para que puedan estar todos aquellos que se dediquen a la asesoría inmobiliaria, vayan y se registren. Y bueno, nosotros decíamos, ¿y eso qué diferencia va a hacer
si lo único que vamos a tener es que todos se registran, ¿cómo le vas a garantizar a la sociedad que cada uno de los que están en ese registro tienen la capacidad, experiencia y conocimiento para tomar el patrimonio de la gente que no es menor y llevarlo a buen puerto? Por eso la licencia hace la diferencia, porque al registro van a ir solamente aquellos que obtuvieron la licencia, y para obtener la licencia tendrás que acreditar conocimientos, experiencia, horas de capacitación, ser un profesional formal, estar inscrito en el SAT, tener una oficina, conocer diferentes normas que te aplican, como la norma 247 y las normas oficiales mexicanas que están inmersas y que representan sanciones para que interviene en un proceso de intervención mercantil, en un proceso de bienes inmuebles, si no lo quieren. Entonces, estas dos figuras vienen perfectamente bien a imponer. Entonces, la garantía para la sociedad es precisamente eso. No es solo un registro, es una licencia. Ya me cercioré que tienes esa capacidad. Y entonces sí puedo, como autoridad, validar que puedes recibir el patrimonio de la persona, puedes asesorar. Y esa es la diferencia con un vendedor. Y eso que digo, en la empresa en Miami, nosotros nos gusta mucho la representación de comprador. A nosotros nos gusta mucho la representación de comprador. Es decir, esta gente que te dice, oye, quiero esto. Y cuando muchas veces el asesor tiene una casa que tiene que vender, pues le da una casa que tiene que vender es esta. ¿Por qué? Porque es la que tengo. Y a lo que nosotros nos dedicamos y nos gusta no es ofrecer la que tengo, sino la que requieres, la que tú necesitas. Poder hacer ese análisis de tu coyuntura personal, de tu coyuntura familiar, de las necesidades que la vida cotidiana te plantea, no como persona, sino como familia, para poder acercarte al inmueble que satisface todo. A veces no es una familia, a veces es un inversionista que lo que necesita es un rendimiento específico, y entonces hay que encontrar la zona de la ciudad correcta, el inmueble correcto que te puede generar el rendimiento que estás esperando, o simplemente decirle no existe ese rendimiento que tú estás buscando, que es un reto también, que solamente lo puede hacer un asesor que tiene los elementos para decirle, te voy a decir por qué no existe este rendimiento, porque la plusvalía en el estado está en este promedio y en la zona que tú quieres es este promedio, y el rendimiento que vas a tener equivale a este porcentaje, pero si le suman la plusvalía, todo eso que hay que saberlo, porque es lo que el comprador espera, y que si solamente vas a cualquier persona más le pones tu teléfono para ver si te habla y vas a mostrar la propiedad, no vas a poder resolver sus problemas. Eso es precisamente lo que esta regulación busca, y yo creo que eso es lo que un asesor debe aspirar. Por eso yo, más que como un problema, lo veo como una gran oportunidad para el sector de intervención profesional de bienes inmuebles, en la existencia de esta nueva regulación. Y pienso que también, por un lado, ser vendedor, ser alguien que puede viajar, conoce la propiedad y que la promueve, es algo muy válido, porque puede poner con alguien que es un asesor, que trabaja con el comprador, que entiende las necesidades y que en esta búsqueda de resolver las necesidades de su representado se topa con un vendedor y hacen un buen match, porque el vendedor es el experto en la propiedad y el experto en el proceso, ¿no? Quizás desmitificar esto de que todos tenemos que ser asesores, o que ser asesor tiene más estatus, creo que lleva más conocimiento, más esfuerzo, pero imagínate un asesor, un experto en asesoría inmobiliaria, es un experto en el tema legal, un experto en el tema fiscal, pero que no entienda cómo funciona en el día a día un proceso de venta, que no entienda cómo funciona un apartado, que no entienda quizá de negociaciones, que no entienda o no sepa cómo usar las redes sociales hoy para promover, para crear contenido. Son habilidades que no necesariamente van de la mano. Creo que es muy justo, muy válido entender que hay quien quiera trabajar todas, quien quiera especializarse en alguna, ¿no? Y lo menciono porque también, de alguna forma, creo que este tema de la licencia, de la mano de padrón, provoca
esta competencia que yo te planteaba al inicio de nuestra conversación, en la cual nos motiva a mejorar. ¿Te das cuenta cómo yo quiero tener mi licencia? Porque entonces ya tiene la sentencia. ¿Qué tengo que hacer para obtener mi licencia? Y nuevamente, si los requisitos para tener esta licencia y poder tener esta visibilidad, reconocimiento, respaldo, van de la mano de atributos, de esfuerzos para conseguir capacidades o para demostrar las que ya traes, pienso que es un triunfo para que la competencia crezca, para que las habilidades de los profesionales inmobiliarios crezcan, ¿no? En esta libertad de escoger a quién me quiero especializar, pero que no haya alguien vendiendo la propiedad que, por un lado, no tenga esta línea de conocimiento básico que propone la certificación, ¿no? Que entienda perfectamente bien qué es lo que hay que hacer para comprar una propiedad con un contrato, para poder vender la propiedad, para poder establecer el precio, ¿no? Para que legalmente sea vendido, para poder maniobrar con los impuestos que se generan en una compraventa, tanto para compradores, pero sobre todo para vendedores, ¿no? Y poder llevar el proceso de venta, entonces, sí, como debe ser, por lo menos, en términos del servicio, en términos de transparencia, en términos de la asesoría que va de la mano, ¿no? Pero creo que todos los beneficios que tiene esto, no solo la certeza para la gente, sino también como que es un mecanismo que quizá opera en un plano secundario, no sé si no lo transmitir mi idea, pero me parece que sí tiene este gran beneficio de que el hecho de que haya este padrón implique una ley, implique ciertos requisitos, va a hacer que mejoren las capacidades del sector. No solo de reconocer a los que ya las tienen, sino de invitar y motivar a los que probablemente no, y a las que probablemente no, a tenerlas. Y creo que también es un gran ganar para el usuario final y para la sociedad. Indiscutiblemente, yo creo que como en todas las actividades humanas, sobre todo estas que se refieren al sustento de la gente, lo que la gente quiere es poder ganar más, poder acceder a mejores herramientas para desempeñar el trabajo que hacen, por muy sencillo o humilde que sea esa actividad, que siempre dignifica a las personas. Hay que sentirse orgulloso de cualquier actividad que realizas. Creo que va de la mano con el tema del profesional inmobiliario. Es claro que, como tú bien señalas, puede haber un asesor que conozca perfectamente bien los atributos, las características, el valor, y puede ser un experto en vender una propiedad o un tipo de propiedades, pero que no conoce un poco a profundidad temas financieros, de entorno, de rendimientos o el aspecto jurídico de una propiedad y los alcances jurídicos que puede tener una propiedad, que no puede, porque no es en su expertise, asesorar a un desarrollador sobre la viabilidad de hacer un proyecto inmobiliario en un determinado suelo. Pero el saber, el solo hecho de ir a presentar, ir a conocer un contenido esencial en un proceso de certificación, te abre una visión diferente. Seguramente les va a dar la posibilidad de ver cosas que, mientras estás dedicado simplemente a la venta de determinado tipo de producto, no veías. Sí, te lo confieso, a mí me pasó. Yo estudié el máster en integración de desarrollos inmobiliarios. Parecía como que tenía un par de clientes desarrolladores que nos planteaban unas preguntas. Entonces yo decía, usted no va a estudiar esta parte desde el aspecto más formal, y entré a estudiar el máster de integración en desarrollos inmobiliarios y encontré un mundo diferente. ¿Sí? Hoy ya asesoramos desarrollos inmobiliarios, estamos integrando distintos proyectos, y eso solo te lo da, o por lo menos a nosotros nos lo dio, la posibilidad de acceder a ese tipo de contenidos formativos. Entonces, mientras el asesor esté en contacto con más cursos de capacitación, con mejores instrumentos de conocimiento, cuando se va involucrando no solo en la parte de ventas, de marketing, sino ya empieza a ver
¿Por qué es importante conocer la plusvalía de cada uno de los bienes? ¿Cuáles son los elementos que hacen que Mérida o cualquier ciudad tenga estos crecimientos, estos niveles de plusvalización? Seguramente puede encontrar mejores herramientas para desarrollarse profesionalmente y crecer. Entonces, a mí me parece que es un seguro virtuoso. El registro, la licencia y la necesidad de demostrar capacidades va a ir poco a poco fortaleciendo el conocimiento del mercado, porque además hay que entender, por lo menos yo sí lo veo, yo soy un enamorado del mercado, amo profundamente mi tierra donde crecí y me da muchísima satisfacción que hoy sigue siendo el estado más seguro del país, que hoy es uno de los estados que mejor conectividad tiene, que hoy está inmerso en procesos de crecimiento y desarrollo de infraestructura que no tienen otros estados y que seguramente esas condiciones, como ha pasado, seguirán incidiendo en el crecimiento del mercado inmobiliario. Entonces es importante que quienes nos dedicamos a esto estemos listos para afrontar esos retos que el Yucatán de manera natural plantea, de crecimiento y de calidad de vida. Entonces, pues creo que ese círculo virtuoso se va generando, entre otras cosas, con esas modificaciones legislativas. De nuevo, el timing en el sentido, aunque un poco reactivo y no tan proactivo como quisiéramos, pero en el timing todavía estamos en el tiempo adecuado, ¿no? Oye, ¿dónde estamos ahorita? ¿No? Me gustaría que le ayudemos quizá a las personas que escuchen este episodio a entender exactamente dónde está el proceso de esta regulación de la que ya antes platicamos. Bueno, mira, en referencia precisamente a la ley del INSEPUB, que está el Instituto de Seguridad Pública Patrimonial, que es la instancia que se va a encargar de administrar el registro, otorgar las licencias, supervisar a las personas que tengan la licencia, pero particularmente y muy importante, identificar a aquellos asesores que están ofreciendo el servicio y que no están registrados y que no tengan licencia. En la ley del INSEPUB, pues ya se aprobaron los cambios, ¿sí? Se aprobaron el mes pasado, el último día, precisamente el 31 de mayo, que fue el último día de sesiones del Congreso, se aprobó este paquete de reformas. Y bueno, ahí se establece una vacatio legis a partir de su publicación, que por cierto no está publicado, esperemos que lo publiquen muy pronto. Se estableció una vacatio legis de 6 meses, es decir, la entrada en vigor es de 6 meses, para dar tiempo a que se emitan los reglamentos y que la autoridad administrativa, que es el INSEPUB, pueda generarse las condiciones para cumplir sus obligaciones. Y después se establecieron 6 meses más, no, 1 año, para que los asesores inmobiliarios puedan ir a obtener su licencia y registrar, obtener su licencia y registrarse. Entonces todavía estamos en un buen tiempo para que quienes nos dedicamos a esta actividad la conozcan a profundidad, entiendan los alcances, vean los beneficios. Hay que decir que se establecen 3 tipos de licencia. Yo soy un asesor inmobiliario particular que no dependo de ningún inmobiliario, no tengo la enorme suerte de pertenecer a Mayaquín como parte de su fuerza de ventas y entonces tengo mi oficina, me dedico particularmente a la actividad, entonces puedo ir a solicitar una licencia tipo A, ¿sí?, de asesor inmobiliario, pero también Mayaquín y Mayap seguramente nos estaremos registrando como agencia inmobiliaria certificada, cumpliendo requisitos que por supuesto cumplimos, donde los socios y representantes legales tengan una certificación y estén registrados y tengan licencia para ejercer como asesor inmobiliario, y tendrán entonces las agencias la obligación de que su fuerza de ventas, los asesores que trabajen con ellos, les soliciten por lo menos una licencia tipo C. La licencia tipo C es de todas aquellas personas que puedan ejercer como asesores inmobiliarios sin que necesariamente tengan una licencia A, pero que vayan
acompañados de un asesor o de una agencia inmobiliaria que se responsabiliza del trabajo de desempeño. Nosotros, seguramente como Mayaquín, por ejemplo, allá tenemos gente que presta el servicio de intermediación, que no está certificado todavía, pero que lo presta bajo la supervisión de quienes somos responsables de su asesoría y que sí estamos certificados como profesionales inmobiliarios. Y lo bonito de este tema es que me gusta mucho la licencia de José, porque le abre la posibilidad a este asesor inmobiliario de adentrarse en el conocimiento de lo necesario. Y formar, mejor decidir, no es que me gusta, pero le va a permitir lícitamente y profesionalmente estar bajo la supervisión de un experto, pero prestando un servicio, transitando. Y si le gusta, tiene un tiempo, que son de 2 años, para adquirir experiencia, adquirir conocimientos, que además tú sabes que no solamente es adquirir el conocimiento que te dan de capacitación, porque nada sustituye el trato con el cliente, el enfrentarte a las preguntas que te hace un comprador inversionista, el enfrentarte a las preguntas que te hace un padre de familia con diferentes dudas en relación al entorno, a todo lo que implica el proceso de comercialización. Y esa experiencia la va a poder tomar y posteriormente solicitar su licencia de asesor de este tipo. Entonces, me parece que está bien estructurado el endamiaje para garantizar que cualquier persona se pueda dedicar a la actividad, que insisto, no se trata de reducir el mercado, no se trata de sacar al mayor número de personas, al contrario, se trata de que se profesionalicen lo más posible. Entonces me gusta el esquema y esos son los tiempos más o menos que se están viendo. Coincido que estos tipos de licencia eran parte de las, ¿no? de las cosas aterrizar muy finamente para que funcionen. Era muy necesario, ¿no? También comentamos que modelos que funcionan muy bien en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Los mercados inmobiliarios más grandes de lo más activos del mundo, que funciona de una manera muy similar, ¿no? Si tú quieres dedicarte a esto, tienes que trabajar para una empresa que tiene la licencia y trabajas bajo esa licencia. Tienes derecho a aspirar a una licencia después de igual, creo que 2 o 3 años, ¿no? Entonces, me parece muy adecuado. De nuevo, tenemos el de estos reglamentos, de buscar que se aterricen bien. Yo creo que vamos muy buen camino, creo que tanto las autoridades tienen esta disposición de seguir escuchándonos, nosotros tenemos esta responsabilidad de hacer las propuestas y seguir empujándonos, ¿no? Porque creo que, como también ya mencionamos, si la ley no se abraza, ¿no? Si no entendemos todos, la autoridad, profesionales inmobiliarios y usuarios, lo relevante, ¿no? Y lo importante que es abrazar la ley, va a ser mucho más cuesta arriba de implementación y el proceso de adaptación al cambio un poquito más rígido, creo que podría ser. Y menciono a los usuarios, porque a rato los usuarios tendrán también la posibilidad de ser un filtro, ¿no? Es decir, estoy trabajando con alguien que cumple legalmente con todo, ¿cómo estoy trabajando con alguien que no tiene licencia? Sí, y te acuerdas que lo discutíamos porque hay una discusión interesante. No se obliga a un comprador a tener que asesorarse por un asesor inmobiliario registrado y con licencia. Tú como propietario, como comprador, podrás hacer tú solo tus negociaciones, podrás vender tus propiedades sin tener asesoría especial o podrás comprar directamente con un propietario. Pero lo que sí se plantea es que si interviene un asesor inmobiliario, tenga que estar certificado. No es una obligación para el ciudadano. Es correcto. Es una obligación para quien se dedica a la actividad. Es correcto. Y corresponsablemente con esto, se establece en la ley que en el momento de concretar operaciones inmobiliarias, el notario va a tener que preguntarle al propietario y al comprador, oiga, ¿hay alguien que les haya asesorado como profesional inmobiliario? Y si es así,
entonces verificar Que se acredite. que tiene registro y tiene licencia. Y es el fedatario el que estará permanentemente en contacto con la autoridad cuando detecte que hay un asesor que no está certificado. Y se debatía y le dice, oye, pero ¿no es una carga más a la función notarial? Y bueno, indiscutiblemente sí es un proceso más en el modelo de venta, pero es ahí en el momento correcto, es cuando se concreta una operación. Esa es la razón por la que, por ejemplo, en la ley de protección de lavado de dinero y de uso de recursos de procedencia ilícitas, precisamente en la escritura, en la firma ante el notario, cuando se les da a conocer la norma y se les pide llenar formatos, lo mismo pasa con el famoso beneficiario controlador. Y bueno, es que es en el momento en el que ya están las partes y se concreta la operación, cuando es la posibilidad legal de obtener toda la información en relación a la operación. Y además también mencionar que sin duda será una carga que digo, quizá desde mi silla no me parecería una carga tan relevante, ¿no? Un formatito, algo como funciona hoy el tema de la ley antilavado o del beneficiario controlador. Pienso que también es un beneficio porque los notarios terminan siendo de estos usuarios que sufrían o sufren la informalidad. Lo hemos platicado con ellos muchas veces cuando llega este no profesional inmobiliario con un cliente mal asesorado que no entiende o que piensa que es diferente o que no sabe que tiene que pagar impuestos o entregan un expediente de venta incompleto, ¿no? y sufren o lo externan seguido, ¿no? Entonces creo que también van a ser aliados de esta solución a esa problemática, ¿no? Y la realidad es que también pienso que pues es ese momento en el que se consuma la venta ante la fe pública, el momento en el que también será más complicado, digamos, que si hubiera un propietario o propietaria inconsciente, todo lo que ya platicamos, de mentirle a un fedatario público tiene también cierta relevancia, ¿no? Claro, platicábamos, pero es que puede un propietario o un comprador decirle al notario, oye, no me asesoró nadie, pero decíamos también este efecto psicológico. Imagínate un comprador que legítimamente busca a un asesor para que lo ayude a escoger una propiedad, a gestionar la compra, que cuando llegue el momento de la escritura el asesor le diga, oye, si te preguntan si intervine, di que no. Claro, terrible. Y entonces es cuando se debe generar la conciencia de decir, bueno, ¿y por qué tengo que negar a mi asesor? ¿Sí? Al contrario, yo estoy seguro que un comprador va a decir, oye, ¿hubo algún asesor? Por supuesto, me asesoró Iván Cervera. Con orgullo decir, sí, por supuesto, hubo un profesional que me guió, que me asesoró, que me ahorró mucho tiempo, que me hizo saber los alcances y la trascendencia de la operación, las condiciones específicas del inmueble, que se dio cuenta que requería yo un dictamen estructural porque esta propiedad la voy a usar para construirle un segundo piso, por ejemplo, que yo no lo hubiera pensado, que me aclaró que la vida útil de esta propiedad es de 75 años y yo pensaba que si era más de 20 años ya no la debía comprar, y cosas así que un asesor puede ayudar a un comprador, ¿no? Me hiciste pensar que tanto suma en un tema de transparencia, ¿no? Saber quién fue el asesor, en muchos sentidos, esta transparencia, como se vuelve un aliciente más, porque ahorita que me hiciste ver esta película de quién te asesoró, Iván Cervera, me generaste esa como quizá motivación o expectativa de, imagínate quedar en el registro de una operación emblemática para el Estado, ¿no? Digo, de verdad que románticamente te diría que todas las operaciones en las que tengo oportunidad de participar me parecen muy relevantes, ¿no? O porque estoy ayudando a una familia, o porque estoy ayudando a un inversionista, o porque estoy ayudando a un inversionista, digamos, novato a empezar a generar un patrimonio. De verdad que me vinculo y me genera, ¿no?, esta relevancia. Pero imagínate participar en... ¿Qué podrá ser algo así muy icónico, ¿no? No sé, ¿no? La venta de
la casa Cantón de Paseo Montejo, que no, o sea, estaría hasta como que en ese sentido para tener tu copia de la escritura ahí enmarcada, ¿no? Claro. Amigo, me gustaría ir cerrando nuestra muy disfrutable plática. Preguntarte, digo, no sé qué tan rápida podrá ser tu respuesta, pero saliéndonos un poquito del tema regulatorio, legislativo, y entrando un poquito más al tema del mercado actual, ¿no? No me gusta dejar pasar la oportunidad de generar también este tipo de pláticas en el podcast. ¿Cómo ves tú hoy el mercado inmobiliario? Yo creo que el mercado inmobiliario en Yucatán es muy dinámico, ¿sí? No quiero contestar lugares comunes, pero sí es un mercado dinámico. Te decía hace rato, siempre a la pregunta de, oye, ¿es una burbuja inmobiliaria? Yo digo que no, ¿sí? No lo es porque está sustentado en otros indicadores. Yucatán es es uno de los estados del país que crecen en promedios muy superiores al crecimiento nacional, que tiene condiciones específicas que lo hacen atractivo para la inversión, pero no solo para la inversión inmobiliaria, sino para la inversión, ¿sí? Está llegando industria. A partir de la seguridad, que te acordarás en el 2008, la crisis de seguridad que atraviesa Yucatán, que en 2009 se convierte en el estado más seguro del país. Y lo que ha pasado es que los distintos gobiernos nunca han dejado de ver a la seguridad como una prioridad. Le inyectan recursos, se mantienen las mismas políticas de seguridad, se incrementan y se mejoran las políticas de seguridad, y la sociedad yucateca está muy orgullosa de eso y participa. Esas condiciones de seguridad que han traído empresas, que han traído hospitales, que han traído universidades, en donde primero mandaban los empresarios a sus hijos a estudiar en Yucatán y luego mandaban a sus familias y luego llegaron las empresas y luego están llegando las empresas internacionales. Correcto. Todo eso ha generado una demanda. Sin duda. Sí hay que decir que estamos en un punto donde hay una oferta que puede empezar a ponernos nerviosos, ¿sí? En donde de repente muchos desarrollos simultáneamente y una oferta interesante, pero creo que todavía los indicadores nos dicen que el inventario se va desplazando y el que el inventario se vaya desplazando, que de repente los precios se vayan un poquito estabilizando, nos da un indicador de que creo que el mercado inmobiliario todavía es sano en el estado. Así lo veo, ¿sí? Te digo, he hecho muchas cosas en mi vida y varias de ellas simultáneamente. El tema del sector inmobiliario desde 2001, a pesar de que he hecho muchas cosas, nunca he estado alejado y ajeno del sector inmobiliario. Formalmente desde 2017, pero desde el 2001 involucrado. Entonces, hoy creo que el mercado sigue siendo un mercado sano. Creo que la regulación va a ayudar. Si es tardía o no es tardía es otro debate. Ya llegó, hay que apoyarla, hay que reforzarla, va a haber que revisarla y ajustarla indiscutiblemente, pero creo que es un buen punto de partida para seguir pensando que el mercado inmobiliario en Yucatán tiene futuro. Te agradezco tu análisis. Me parece que estamos dentro de la naturalidad, Sergio, que conlleva el desarrollo de un mercado económico, ¿no? Todo este auge, todo este boom inmobiliario, todo este crecimiento de la seguridad, de la industria, de los servicios. Yucatán ha sido un estado, y Mérida en lo particular, una ciudad que por ciertas cosas te pudiera parecer primermundista casi en términos de la calidad de los servicios que hemos tenido a lo largo de muchos años, antes incluso del crecimiento, ¿no? Pero hoy se va complementando con muchas cosas y todo eso hace que tengamos un crecimiento importante que va a llegar a un pico de consolidación y que empezará a descender ligeramente como cualquier otro sector para después volver a ir hacia arriba, ¿no? Entonces a mí me parece que lo único que está pasando es este ciclo natural
hay factores como el que acabamos de atravesar, político, que mueve, que frena, que al rato va a haber otro incipiente que acelera porque el tipo de cambio baja y porque entonces viene, ¿no? Que, o sea, estos factores macro no dejarán de jugar, pero creo que en el big picture, en el panorama completo, estamos en un proceso de consolidación natural. Así lo veo. Donde hoy también percibo una pequeña desaceleración que creo que tiene que ver con este proceso, ¿no? Porque derivado de este auge, los precios han subido muchísimo y estamos en un proceso de estabilización de precios porque también de la mano del auge y del alza de precios ha habido factores inflacionarios económicos importantes. Tuvimos muy cerquita el Tren Maya, lo cual también detonó un desabasto en mano de obra, un desabasto en materias primas importantes que conllevaron una inflación. Veníamos del desabasto de pandemia que contrajo una inflación. Entonces, creo que se juntaron estas cuestiones y hoy sí percibo un poquito de desaceleración. No estamos quizás desplazando los inventarios tan rápido, pero se desplaza, ¿no? Y eso siempre va a ser sano, ¿no? Porque también va ajustando un poco, que de repente ya no sea tan sexy y ya no quieran entrar tantas personas. Va a sumar un poco el filtros, barreras de entrada, lo que vamos a obtener como un beneficio de estas nuevas leyes, ¿no? Y creo que todo esto va a hacer que se vaya equilibrando, ¿no? Sin la problemática que ya mencionamos ampliamente, quizá no hubieran venido estas conciencias para ajustar, ¿no? Y creo que todo se vuelve parte de este ciclo económico y de crecimiento y de consolidación al que creo que hoy probablemente estamos a 3, 5 años de llegar, ¿no? Y de allá mantenernos y de allá luego empezar a bajar, y no porque vayan a bajar los precios y no porque la gente vaya a querer dejar de venir, sino porque va a ser una ciudad más grande, va a ser una ciudad quizá ya no con tantas oportunidades, ¿no? Creo que hoy todavía tenemos muchas oportunidades por aprovechar. Probablemente en 5 años ya no van a haber tantas oportunidades, pero ya va a haber tanta calidad de vida que entonces la gente va a estar dispuesta a pagar ese extra que conlleva, ¿no? Y quiero redondear un poquito lo que dices, porque si bien las condiciones económicas que mencionas y el sector que se va acrecentando, el sector inmobiliario, tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en los últimos años, decíamos seguridad, conectividad y los procesos económicos, la verdad es que Yucatán es un paraíso. O sea, no hay que dejar de ver que, y siempre lo digo, el Yucatán, por su ubicación geográfica tan cerca, no sé si tú sabías que Yucatán está a 3,000 kilómetros de 14 países. Oh. Y eso es algo espectacularmente particular. Sí. Pero además tenemos playa, tenemos zonas arqueológicas, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos gente bella, amable. Todo esto pues invita a venir a vivir a Yucatán. Y si le suma seguridad, conectividad, crecimiento económico, servicios, escuelas, hospitales, restaurantes, plazas comerciales, ser la capital del sureste mexicano de muchas cosas. Entonces, creo que tenemos condiciones para que Yucatán siga siendo un estado espectacularmente hermoso, que la calidad de vida pueda seguir como la que es, que estemos orgullosos de que nuestros hijos vivan acá y que crezcan acá. Entonces, creo que todavía tiene mucho Yucatán por seguir creciendo. Y la parte cultural, no solo de la historia, el arte, ¿no? Sino también de la cultura del día a día de la sociedad, me parece que blinda un poquito esto, porque tanto somos yucatecos súper orgullosos, Sergio, y no conozco a uno que no lo sea, como somos una sociedad, incluyendo los que no son yucatecos de nacimiento, muy interesada, muy participativa en mantener la calidad de vida por encima de todo, ¿no? Y esas voluntades, tanto de autoridades, insisto, iniciativa privada, profesionales y sociedad en general, creo que es lo que va provocando, ¿no? A tiempo o destiempo, proactiva o reactivamente, pero va provocando estos cambios y estos mecanismos de mejora, y creo que es lo que nos ha dado esto, porque tampoco es un tema que tenga 3 años, ¿no? Es correcto. Desde mi experiencia yo diría que por lo menos 10,
y vislumbro por lo menos otros 10 dentro de este ciclo, ¿no? El crecimiento económico, el crecimiento. Pero estas condiciones nos las heredaron los mayas. 100%. Imagínate, 100%. Estamos hablando de que hoy estamos usufructuando el trabajo de una cultura milenaria. 100%. Una cultura que se asentó en la zona y que la verdad nos dejó una riqueza increíble que, hay que decirlo, los asesores inmobiliarios usufructuamos todo lo que los mayas nos han heredado. Sin porque duda. podemos sentirnos orgullosos de esa gran cultura. Sin duda. 2 preguntas más. Una, ¿en qué inviertes hoy o en qué invertirías dentro del sector inmobiliario? Yo creo que tiene mucho que ver el interés de inversión que tenga una persona. Yo siempre pienso que el sector inmobiliario es una inversión segura, ¿sí? En el sentido de que siempre existe esta combinación entre lo que me va a dejar una renta, por ejemplo, sumado a lo que me va a dejar una plusvalía de una propiedad. Al final del día tú sabes que una propiedad siempre juega en esta combinación de cosas. Si compro una propiedad que voy a rentar, tengo que identificar muy bien el flujo que me va a dejar, pero también juega la plusvalía que va a adquirir el inmueble, pensando además que siempre mi dinero va a estar de alguna manera seguro. Entonces, dependiendo el nivel de inversión, el nivel de capital que tenga una persona, es una tarea del asesor inmobiliario identificar qué es aquello que le conviene más a una persona. Entonces, la respuesta a esto es dependiendo de la circunstancia personal. Y es un poquito hacia donde va orientado el trabajo de un buen asesor inmobiliario. Entender a cada necesidad, saber qué es lo que quiere específicamente de la inversión y poder dirigirlo al producto correcto. Hay quien te dice, oye, yo quiero hacer una inversión inmobiliaria sobre un inmueble que me esté dejando rendimiento ya. Bueno, pues entonces volteemos a ver el sector industrial o volteemos a ver el sector comercial, ¿sí? Que de repente son sectores que no están muy en el radar de inversionistas. Muchos inversionistas simplemente quieren comprar un departamento y rentarlo cuando tienen opciones en el mercado industrial, cuando tienen opciones en el mercado comercial, en el mercado inmobiliario médico, por ejemplo, en donde México es el segundo país a nivel mundial en turismo médico. Y Yucatán es el mejor estado en este rubro en todo el país. Entonces, voltear a ver la inversión en este rubro va a depender del interés que tenga cada uno de los compradores. Entonces, la respuesta es, precisamente, hay que analizar muy bien al comprador, identificar su interés, el nivel de capital, la expectativa de retornos que tiene y asesorarle para darle una respuesta ad hoc. Particularmente tú, tierra o producto terminado. Yo creo que producto terminado personalmente. Me gusta más el producto terminado. Yo creo que quien compra tierra debe de, a menos que sea un desarrollador que esté pensando en plusvalizar la zona y darle condiciones específicas a un uso, obviamente, en donde esté cerca de la ciudad, que pueda generar servicios, que no genere complicaciones. Yo creo que producto terminado. Yo creo que producto terminado, que es lo que le puede garantizar al usuario entender bien, con puntualidad, lo que está comprando, especular menos, pero tener más pronto. Y tú y yo sabemos que hoy ir a comprar tierra y con la enorme oferta que hay en este sentido, si no estamos con el desarrollador correcto, si no estamos en la ubicación correcta, si no está en un entorno donde exista habitabilidad, es decir, no solamente que este desarrollo que está muy bonito, con muchas amenidades, con una casa club increíble, pero alejado de la civilización, sino que tiene condiciones de habitabilidad. Si no cumple esas condiciones, pues seguramente su retorno de inversión va a ser difícil. Y es lo que muchas veces no se le dice a la gente que viene a comprar. Le dicen, compra, va a crecer el precio, pero a veces no sucede. Me gusta más el producto terminado. El producto en proceso, siempre que el desarrollador sea un desarrollador serio, que se vincula con un comercializador serio, en donde están viendo que el desarrollo no es ficticio,
que tiene permisos, que está cumpliendo condiciones que el mercado exige, que la normatividad urbana exige, que hubo una muy buena planeación, que hay involucrados actores serios, que quizá el banco que está financiando conoció bien el proyecto y le dio su confianza para otorgar el financiamiento. Esas son las condiciones que un asesor debe de ver para poder proponer producto. Pero producto terminado o en proceso con condiciones de seguridad jurídica, yo creo que es lo adecuado Es lo para que un buen te late. accionista. Me gusta, coincido en gran parte, ¿no? Oye, pues bueno, una última pregunta para terminar. Antes de hacértela, agradecerte nuevamente, amigo. Ha sido una plática, creo que muy disfrutada para mí. Creo que con un buen contenido para compartir con la audiencia todas estas cosas que están pasando de la mano de lo regulatorio y normativo, y pues desde tu experiencia amplia y vasta, ¿no? De la mano de la misión de Mayaquín y en esta búsqueda de generar riqueza para todos, ¿algún tip, algún pensamiento que quieras compartir con la audiencia buscando generar riqueza para todos, Sergio? Bueno, yo lo que les diría es que tratándose de la inversión inmobiliaria, no tengan, si una persona tiene necesidad de satisfacer una necesidad de vivienda o de invertir, no tengan ningún temor, ningún resquicio en acercarse a un asesor inmobiliario que esté certificado, que validen que esté registrado cuando esté ya plenamente en vigor la ley, que esté registrado, que tenga licencia, pero sobre todo que les genere mucha confianza, ¿sí? Es como cualquier servicio profesional. Vas con el doctor que te genera confianza, vas con el abogado que te genera confianza, y que la sociedad vea en el asesor inmobiliario a un buen conducto para hacer inversiones y adquisiciones seguras, que se cerciore de su capacidad, de su experiencia, de su confiabilidad, y en esta reflexión de siempre acudir a los expertos para poder tomar decisiones más atinadas, que la sociedad pueda confiar en esta noble actividad del profesional inmobiliario, que sepa que somos muchos más los que nos preocupamos por profesionalizarnos, por capacitarnos, que tenemos mucha experiencia y que al final del día podemos dar este servicio a la sociedad de una muy buena conducción, un muy buen acompañamiento en una compra segura. Y que vengan a Mérida, por supuesto, a conocer las potencialidades que se dan en el estado. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, de verdad he disfrutado enormemente esta charla. No me he dado cuenta de todos esos truenos y centellas, la tormenta que estamos allá afuera, porque la verdad es que la conversación ha sido muy amena. Te agradezco mucho y nuevamente te felicito este ejercicio. De verdad contribuye mucho al conocimiento del sector inmobiliario para quienes nos dedicamos a esto, pero también y especialmente para los que te escuchan. Y te felicito, Iván, nuevamente. No se diga más. Muchas gracias.